simplemente a través de la radio y sentí, hace el pastor por allá. Es una bendición estar aquí esta mañana, compartir con ustedes y gracias por bendecirme tanto. Yo creo que yo he sido tan bendecido. Oiga, yo he disfrutado tanto la fe. Qué bendición escuchar a los muchachos tocar. Oh, gracias a Víctor, a los muchachos. Ese bajo, ese saxofón, esa batería. Gloria a Dios. Yo sé que son compartibles con la iglesia de Dorado y yo sé que nos vamos a gozar también allí. Eso lo digo para que Moisés lo oiga a través de la internet. Pero es una bendición de Dios estar aquí. Gloria a Dios. Es más, yo diría que suspendieran los otros dos cultos y nos quedáramos aquí todo el día. Pero los hermanos también necesitan la palabra del Señor. Buscamos en nuestras Biblias en Santiago, capítulo 1. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. Dios es bueno. Gloria a Dios. Santiago capítulo 1, versos de 2 al 8. El sonidista bendito, que no se preocupe por mí, que el micrófono se me baja y se oye más bajito o más alto, me puede regañar con libertad. Dice la Escritura: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y quería leer otra porción de la Escritura en el Evangelio según San Mateo capítulo 14. Vamos a leer unos versos de ese pasaje. Versos 28 al verso 33. Dice Mateo 14 del 28 al 33. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y en esta mañana nos gustaría tocar esta porción de la Escritura. En ellos podemos ver el corazón de este pastor, de este líder,
de la iglesia de Jerusalén. El corazón de un pastor por los creyentes que estaban sufriendo persecución. Santiago dirige o escribe a cristianos judíos que habían sido expulsados de sus hogares y posesiones. Se dirige a gente que sufre por ser explotados por los ricos, por ser llevados a cortes y calumniados por creer en el nombre de Jesús. Y le dice en ese verso 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La Biblia de Jerusalén lo dice de la manera siguiente: considerad como un gran gozo, hermanos míos, el estar rodeados por toda clase de pruebas. La Biblia de Dios habla hoy, lo dice de la siguiente manera: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Pareciera que Santiago está fuera de la realidad. Parece ignorar las dificultades diarias que la gente enfrenta. Algunos podrían decir que él es el típico pastor que sabe escribir un bonito sermón, pero no se da cuenta de las dificultades que experimentan los feligreses en su vida diaria. Aunque la Escritura enseña que somos bienaventurados si cuando por la causa del Señor somos vituperados y perseguidos, y dicen toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Dice la Escritura: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, oiga, es grande en los cielos, porque los profetas, oiga, también padecieron antes que vosotros. Pero Santiago no está fuera de la realidad. Él ha sido testigo de situaciones de dificultad, ha sido testigo de la muerte de Esteban, de la persecución que sobrevino a la iglesia de aquella época, de la dispersión de la iglesia de Jerusalén por toda Judea y Samaria. Santiago no se presenta a sus destinatarios con el mensaje falso de una vida sin problemas, de una vida sin pesares, de un camino de rosas sin espinas. Santiago es realista y dice: se enfrentan y se enfrentarán a diversas o todo tipo de pruebas. La Biblia es clara cuando dice que tendríamos aflicción en el mundo. Y el cristiano ve la vida de forma muy distinta a la forma en que el mundo la ve. El mundo enseña que tengamos gozo cuando todo está chévere. Hay prosperidad cuando hay bonanza, cuando hay salud, cuando todo está bien. Pero el cristiano habla de gozo en el dolor, de paz en la tormenta, de regocijo en la dificultad, que en el dolor es mejor cantar. Pablo le dice a sus destinatarios en un momento dado: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y cuando lo dice, era una iglesia que estaba pasando por momentos muy duros. Todo esto que vives en la fe tiene una razón de ser, tiene un propósito presente y un propósito futuro. Y no es que dejamos de ser humanos cuando advenimos a la fe. Claro que somos humanos, claro que somos débiles, claro que tenemos, oiga, muchas veces dolor y angustia. Pero hay razones, dice Santiago, para las pruebas. Y la palabra traducida como prueba aquí es la palabra peirasmos, que significa poner a prueba por experimento, tentación dirigida hacia un fin. Y la idea no es seducirnos para que pequemos, sino fortalecernos y purificarnos. No estamos hablando ahí, oiga, de la tentación o la incitación al mal, como más adelante postula Santiago, donde dice que Dios no tienta a nadie, sino que somos tentados por la concupiscencia. Y también habla del enemigo, oiga, como el tentador y la tentación que trae también el mundo.
Habla aquí de lo que es la escuela de la vida, la cual nos brinda la oportunidad de mejorar nuestro carácter y autentizar nuestra fe. Como fue en el caso de Abraham cuando fue probado. Y en su prueba demostró que tenía la capacidad de dar, lo más maravilloso. Como cuando Job fue probado, que en su prueba demostró, que era capaz de perderlo todo, menos su integridad. Sabiendo que la fe produce paciencia. Y dice sabiendo. El creyente sabe que las pruebas que sufre no suceden por casualidad. ¿Cuántas cosas como creyentes nosotros sabemos? Tenemos conocimientos de ellas, las hemos escuchado, las hemos repetido. Pero qué diferente es la práctica de la teoría. Qué diferente es saber las cosas racionalmente al vivirlas, al practicarlas. Por eso es que amar a Dios, no es solo una confesión. Amar a Dios es una vivencia, es el testimonio diario, es el andar diario. La vida con Dios se ve en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir. Detrás de todas las dificultades hay una razón de ser. Inclusive la Biblia dice que aquellos que somos llamados por Dios, todas las cosas nos ayudan o obran para bien. Y en esta mañana es importante saber que no nos hemos salido de la mano de Dios. Que no es que Dios se ha quedado dormido. No, hermano. No es que Él está muy ocupado. Tampoco es que hay propósito de Dios. Es que hay plan de Dios. Es que hay agenda de Dios con nuestra vida. ¿Por qué vives experiencias de dolor, de dificultades, situaciones retantes? Créeme que es que Dios está ocupado en ti. Tiene sus manos puestas en ti y está trabajando contigo. ¿Qué impulsaría nuestras vidas como cristianos si no pasásemos por momentos de dolor? ¿Qué impulsaría nuestra vida si no son las dificultades, los pesares, los desiertos, las tempestades, los Goliat a los que nos tenemos que enfrentar todos los días? Y aunque no podemos atribuirle a Dios la autoría de las dificultades, de tus pruebas, de tus tentaciones, sí podemos afirmar que Dios se vale muchas veces de ellas para formar nuestro carácter. No son para que nos debiliten, son para que nos fortalezcan. Y esa fe y esa prueba produce paciencia, que se traduce en perseverancia. Y perseverancia no es otra cosa que el aguante alegre o esperanzado. Nuestras versiones castellanas traducen esta palabra como paciencia, pero la paciencia, es una palabra demasiado pasiva. La palabra griega es hipomone, que no es la simple capacidad de soportar adversidades, sino la capacidad para convertirlas en gloria y convertirlas en grandeza. Es la cualidad que hace al hombre no solo capaz de sufrir adversidades, sino de darle la bienvenida aún a las derrotas. Darle la bienvenida aún a las situaciones cuando, nos deslizamos. Hipomone, es el efecto de la prueba correctamente soportada. Es recibir fortaleza para soportar aún más. Pedro lo llama en su carta, en el capítulo 1, versos 6 en adelante, proceso de refinamiento. Y Pedro compara este proceso con el del oro en manos del fundidor. Fíjense, cuando Pedro habla del oro, dice que el oro, aunque es hermoso, es perecedero y se prueba por fuego, y hace la comparación
cuánto más la fe que es preciosa. Y Santiago sigue diciendo, la prueba de vuestra fe produce. Y el verbo producir significa en el griego elaborar completamente. Ninguno estamos elaborados completamente. Estamos en el proceso. Y Pablo lo utiliza, este mismo verbo, esta misma palabra, cuando habla a los filipenses, en el capítulo 2, el verso 12, y le dicen, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Es el trabajo del día a día. Porque, oiga, la vida cristiana no se da como un flash de una cámara. La vida cristiana se construye en el día a día. Hay gente que piensa que por no poder evitar circunstancias de angustia, debe resignarse a ellas. Pero la resignación es pasiva, mientras que la perseverancia es activa. Estoy pasando por adversidad, pero no me voy a dejar morir. Estoy pasando por momentos de angustia, pero no me voy a achantar, si esa palabra está bien dicha. Perseverancia es determinación. Perseverancia es constancia. Y el verso 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si en la vida cristiana todo fuera automático, si todo sucediera con el solo hecho de desearlo, si pudiéramos brincar etapas, tenerlo todo de una sola vez, oiga, seríamos niños ingreídos, sin carácter y sin madurez. Pero la perseverancia, oiga, produce lo que en griego se conoce como telelois, produce madurez de carácter. Madurez de carácter, que no es otra cosa que adecuado hacia un fin determinado. Por ejemplo, un animal para el sacrificio es telelois, si es apto para ser ofrecido. Un estudiante es telelois si se encuentra más allá de las etapas iniciales del conocimiento. Una persona es telelois si ya ha atravesado la edad del desarrollo y ha alcanzado su pleno crecimiento. Un cristiano es telelois, oiga, cuando ha madurado, cuando ha crecido, cuando puede decir como el apóstol Pablo, ¿qué me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, persecución, peligro, espada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Si hubieran marcianos, ni los marcianos me podrán separar del amor de Dios. Oiga, dependiendo de la manera en que enfrentamos cada experiencia de la vida, estamos o bien capacitados o descualificados para la tarea que Dios nos ha asignado. Nos hace maduros, nos hace completos, enteros, perfectos en cada una de sus partes. Esa perseverancia nos ayuda a eliminar debilidades e imperfecciones del carácter, nos limpia, nos purifica, nos forma. Y el verso 5 dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos poquito, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tengo que beberme un poquito de esto porque después que Rosita exprimió esa china, no es china, exprimió un mango. Oiga, abundantemente. Yo vengo de una familia de 3 hermanos. Estoy mirando mucho el reloj porque se me va el tiempo.
Y mi mamá tuvo que hacer malabares para... ¿Usted sabe lo que es servir comida para 13 personas? Un caldero de 2 paquetes de arroz. Y oiga, y hubo un tiempo donde era poquito. Y el lenguaje que más se escuchaba es poquito. Pero oiga, al Señor no se le acaban los recursos. Él siempre da mucho más abundantemente. Miren, para poder ver y aplicar y sacar el mejor provecho de nuestros momentos de aflicción, hay que pedirle sabiduría a Dios. Para Santiago, la sabiduría no es algo filosófico. La sabiduría es algo práctico. La sabiduría en la vida cristiana, además de ser el conocimiento y la práctica de la justicia, es el conocimiento convertido en acción en todas las decisiones y relaciones personales de la vida cotidiana. Para llegar a ser maduros y completos, el creyente debe ir a Dios en busca de la sabiduría. Proverbios 8:11 dice: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo lo que se puede desear no es de compararse con ella. La sabiduría es necesaria para aplicar correctamente los procesos de la vida y sacarle provecho. La sabiduría es necesaria, hermanos, para ver una nubecita en medio de nuestros desiertos. La sabiduría es necesaria para sacar el mejor aceite del trapiche de nuestra vida. La sabiduría es necesaria para poder entender cuánto me ama Dios en medio de este proceso difícil que puedo estar viviendo. La sabiduría de Dios es necesaria, oiga, para poder oler el perfume de Dios en medio de un mundo pestilente. Es necesaria para poder abrir puertas cerradas en medio de la catástrofe. La sabiduría es necesaria para poder aplicar con certeza la palabra de Dios que usted recibe, que yo recibo semana tras semana. Aplicar correctamente esta palabra, eso es sabiduría que da el Señor. Conocemos, sabemos que Dios tiene propósito, sabemos que Dios da sabiduría, sabemos que Él capacita, sabemos que Él nos da herramientas. Nosotros sabemos muchas cosas. Desde este púlpito se han enseñado muchas cosas. Los martes en el estudio bíblico, oiga, se enseñan muchas cosas. Los viernes en la escuela bíblica se aprenden muchas cosas. Somos bombardeados por la palabra de Dios todo el tiempo. En medio de nuestra casa como iglesia. A través, oiga, de la televisión, a través de la internet, a través de la radio. Somos instruidos, somos enseñados, somos amonestados. La Biblia dice en Hebreos que el problema, oiga, no es lo que Dios nos ha dado, no es lo que Dios nos otorga, no es lo que Dios nos promete. Oiga, a veces el problema es que sencillamente no tenemos la fe. Y Santiago postula esto en este capítulo. ¿Cuál es el problema? No tienen fe. ¿Cuál es el problema? Son vacilantes. Y Hebreos 11:6 dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. La fe y la duda no pueden residir en el hombre al mismo tiempo. Cuando el hombre cree, no duda, y cuando duda, no cree. El hombre sin fe
no recibe la sabiduría necesaria para enfrentar la vida, y sin sabiduría el hombre vacila. Y ese verso 8 de ese capítulo 1 es el verso que me inspira a hablar de este pasaje. Es ese verso que dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y todo siempre es todo. Y aquí está el verdadero problema, de que a veces el aprovechamiento nuestro no es, como le dice Pablo a Timoteo, manifestado a todos. La Biblia de Jerusalén dice en ese verso: el hombre irresoluto es inconstante en todos sus caminos. Irresoluto, irresuelto. El hombre de dos almas, de dos espíritus, de dos mentes. El hombre es inconstante, es fluctuante, inconsistente, es inestable, impersistente en todos sus caminos. Y no es que no tengamos momentos de flaqueza y debilidad, porque entonces no seríamos humanos. Pero digamos, como el padre de aquel muchacho epiléptico: creo, ayuda a mi incredulidad. Pero vivimos a diario dudando de la capacidad que tiene Dios para actuar en nuestro favor. Dudamos de lo que Dios ha dicho que somos y lo que, ha puesto en nosotros. Decimos que confiamos en Dios. Pero déjame buscar una segunda opinión por si esta falla. Y por eso es que vivimos vidas de frustración, porque hoy decimos una cosa, hermanos, y mañana decimos otra. Hoy Dios me habló, estoy claro. Mañana necesito otro profeta que me hable. Hoy estoy enérgico, construyo el muro de Jerusalén sin Nehemías y sin los israelitas. Mañana no puedo con un ladrillo. Hoy, si fuera culto misionero, hasta yo me voy al campo misionero. Mañana no tengo la capacidad de repartir un solo tratado. Hoy cojo al diablo de frente y lo hago añicos. Le adelanto el lago de fuego y azufre. Mañana me tiene en una esquina dándome golpes. ¿Y cómo me tiene el diablo? Llevo años, 10, 20 años, definiendo el ministerio, por el cual Dios me llamó. Vivimos llenos de tareas iniciadas y no terminamos. Tareas inconclusas. El ser vacilantes, el ser irresolutos nos priva de una relación de intimidad, de una relación de cercanía con Dios.